Macabeos 2, capítulo 9. A este tiempo volvía Antíoco ignominiosamente de la Persia, pues habiendo entrado en la ciudad de Persépolis, llamada Elimaida, e intentado saquear el templo y oprimir la ciudad, corrió todo el pueblo a tomar las armas, y lo puso en fuga con todas sus tropas, por lo cual volvió atrás vergonzosamente. Y llegado que hubo cerca de Ecbatana, recibió la noticia de lo que había sucedido a Nicanor y a Timoteo, con lo que montando en cólera pensó en desfogarla en los judíos, y vengarse así del ultraje que le habían hecho los que le obligaron a huir. Por tanto, mandó que anduviese más aprisa su carroza, caminando sin pararse, impelido para ello del juicio o venganza del cielo, por la insolencia con que había dicho que él iría a Jerusalén y que la convertiría en un cementerio de cadáveres hacinados de judíos. Mas el Señor Dios de Israel, que ve todas las cosas, lo hirió con una llaga interior e incurable, pues apenas había acabado de pronunciar dichas palabras, le acometió un acerbo dolor de entrañas y un terrible cólico. Y a la verdad que bien lo merecía, puesto que él había desgarrado las entrañas de otros con muchas y nuevas maneras de tormentos. Mas no por eso desistía de sus malvados designios. De esta suerte, lleno de soberbia, respirando su corazón llamas contra los judíos, y mandando siempre acelerar el viaje, sucedió que corriendo furiosamente cayó de la carroza, y con el grande golpe que recibió se le quebrantaron gravemente los miembros del cuerpo. Y aquel que lleno de soberbia quería levantarse sobre la esfera del hombre, y se lisonjeaba de poder mandar aún a las olas del mar, y de pesar en una balanza los montes más elevados, humillado ahora hasta el suelo, era conducido en una silla de manos, presentando en su misma persona un manifiesto testimonio del poder de Dios, pues servía de gusanos el cuerpo de este impío, y aún viviendo se le caían a pedazos las carnes en medio de los dolores, y ni sus tropas podían sufrir el mal olor y fetidez que de sí despedía. Así, el que poco antes se imaginaba que podía coger con la mano las estrellas del cielo, se había hecho insoportable a todos por lo intolerable del hedor que despedía. Derribado pues de este modo de su extremada soberbia, comenzó a entrar en conocimiento de sí mismo, estimulado el azote de Dios, pues crecían por momentos sus dolores. Y como ni él mismo pudiese ya sufrir su fetor, dijo así: justo es que el hombre se sujete a Dios, y que un mortal no pretenda apostárselas a Dios. Mas este malvado rogaba al Señor, del cual no había de alcanzar misericordia. Y siendo así que antes se apresuraba a ir a la ciudad de Jerusalén para arrasarla y hacer de ella un cementerio de cadáveres amontonados, ahora deseaba hacerla libre, prometiendo asimismo igualar con los atenienses a estos mismos judíos, a quienes poco antes había juzgado indignos de sepultura, y les había dicho que los arrojaría a las aves de rapiña,
y a las fieras, para que los despedazasen, y que acabaría hasta con los niños más pequeños. Ofrecía también adornar con preciosos dones aquel santo templo que antes había despojado, y aumentar el número de los vasos sagrados, y costear de sus rentas los gastos necesarios para los sacrificios. Y además de esto, hacerse él judío, e ir por todo el mundo ensalzando el poder de Dios. Mas, como no cesasen sus dolores, porque al fin había caído sobre él la justa venganza de Dios, perdida toda esperanza, escribió a los judíos una carta en forma de súplica, del tenor siguiente: a los judíos, excelentes ciudadanos, desea mucha salud y bienestar y toda prosperidad el rey y príncipe Antíoco. Si gozáis de salud tanto vosotros como vuestros hijos, y si os sucede todo según lo deseáis, nosotros damos por ello a Dios muchas gracias. Hallándome yo al presente enfermo y acordándome benignamente de vosotros, he juzgado necesario, en esta grave enfermedad que me ha acometido a mi regreso de Persia, atender el bien común, dando algunas disposiciones. No porque desespere de mi salud, antes confío mucho que saldré de esta enfermedad, mas considerando que también mi padre, al tiempo que iba con su ejército por las provincias altas, declaró quién debía reinar después de su muerte, con el fin de que si sobreviniese alguna desgracia o corriese alguna mala noticia, no se turbasen los habitantes de las provincias, sabiendo ya quién era el sucesor en el mando. Y considerando además que cada uno de los confinantes y poderosos vecinos está acechando ocasión favorable y aguardando coyuntura para sus planes, he designado por rey a mi hijo Antíoco, el mismo a quien yo muchas veces, al pasar a las provincias altas de mis reinos, recomendé a muchos de vosotros, y al cual he escrito lo que más abajo veréis. Por tanto, os ruego y pido que, acordándoos de los beneficios que habéis recibido de mí, en común y en particular, me guardéis todos fidelidad a mí y a mi hijo, pues confío que él se portará con moderación y dulzura, y que siguiendo mis intenciones será vuestro favorecedor. En fin, herido mortalmente de Dios, este homicida y blasfemo, tratado del mismo modo que él había tratado a otros, acabó su vida en los montes, lejos de su patria, con una muerte infeliz. Filipo, su hermano de leche, hizo trasladar su cuerpo, y temiéndose del hijo de Antíoco, se fue para Egipto, a Ptolomeo Filométor. Macabeos 2, capítulo 10. Entretanto, el Macabeo y los que le seguían, protegidos del Señor, recobraron el templo y la ciudad, y demolieron los altares que los gentiles habían erigido en las plazas, y asimismo los templos de los ídolos. Y habiendo purificado el templo, construyeron un altar nuevo, y sacando fuego por medio de unos pedernales, ofrecieron sacrificios. A los 2 años después que entró a mandar Judas, y pusieron el altar del incienso, las lámparas o candelero, y los panes de proposición.
Ejecutado esto, postrados por tierra, rogaban al Señor que nunca más los dejase caer en semejantes desgracias, y caso que llegasen a pecar, los castigase con más benignidad, y no los entregase en poder de hombres bárbaros y blasfemos de su santo nombre. Y es digno de notar que el templo fue purificado en aquel mismo día en que había sido profanado por los extranjeros, es decir, el día 25 del mes de Casleu. En efecto, celebraron esta fiesta con regocijo por espacio de 8 días, a manera de la de los tabernáculos, acordándose que poco tiempo antes habían pasado esta solemnidad de los tabernáculos en los montes y cuevas a manera de fieras. Por este motivo llevaban en las manos tallos y ramos verdes y palmas en honor de aquel Señor que les había concedido la dicha de purificar su santo templo. Y de común consejo y acuerdo decretaron que toda la nación judaica celebrase esta fiesta todos los años en aquellos mismos días. Por lo que toca a la muerte de Antíoco, llamado Epífanes, fue del modo que hemos dicho. Mas ahora referiremos los hechos de Eupator, hijo del impío Antíoco, recopilando los males que ocasionaron sus guerras. Habiendo pues entrado éste a reinar, nombró para la dirección de los negocios del reino a un tal Lisias, gobernador militar de la Fenicia y de la Siria. Porque Ptolomeo, llamado Máser o Macrón, había resuelto observar inviolablemente la justicia respecto de los judíos y portarse pacíficamente con ellos, sobre todo a vista de las injusticias que les había hecho sufrir. Pero, acusado por esto mismo ante Eupator, por los amigos, que a cada paso lo trataban de traidor, por haber abandonado a Chipre, cuyo gobierno le había confiado el rey Filométor, y porque después de haberse pasado al partido de Antíoco Epífanes, o el Ilustre, había desertado también de él, acabó su vida con el veneno. A este tiempo, Gorgias, que tenía el gobierno de aquellas tierras de la Palestina, asalariando tropas extranjeras, molestaba frecuentemente a los judíos. Y los judíos que ocupaban plazas fuertes en lugares ventajosos, acogían en ellas a los que huían de Jerusalén y buscaban ocasiones de hacer guerra contra Judas. Pero aquellos que seguían al Macabeo, hecha oración al Señor para implorar su auxilio, asaltaron con valor las fortalezas de los idumeos. Y después de un crudo y porfiado combate, se apoderaron de ellas. Mataron a cuantos se le pusieron delante, no siendo los pasados a cuchillo menos de 20,000 personas. Mas como algunos se hubiesen refugiado en 2 castillos sumamente fuertes y abastecidos de todo lo necesario para defenderse, dejó el Macabeo para expugnarlos a Simón y a José, y también a Zaqueo, con bastantes tropas que tenían bajo su mando, y él marchó con las suyas a donde las necesidades más urgentes de la guerra le llamaban. Pero las tropas de Simón, llevadas por la avaricia, se dejaron sobornar con dinero por algunos de los que estaban en los castillos, y habiendo recibido hasta 70,000 dracmas, dejaron escapar a varios de ellos.
Así que fue informado de esto el Macabeo, congregados los príncipes o cabezas del pueblo. Acusó a aquellos de haber vendido por dinero a sus hermanos, dejando escapar a sus enemigos. Por lo cual hizo quitar la vida a dichos traidores, y al instante se apoderó de los 2 castillos. Y saliendo todo tan felizmente como correspondía al valor de sus armas, mató en las 2 fortalezas más de 20,000 hombres. Timoteo, empero, que antes había sido vencido por los judíos, habiendo levantado de nuevo un ejército de tropas extranjeras y reunido la caballería de Asia, vino a la Judea como para apoderarse de ella a fuerza de armas. Mas al mismo tiempo que se iba acercando Timoteo, el Macabeo y su gente oraban al Señor, cubiertas de polvo o ceniza sus cabezas, ceñidos con el cilicio sus lomos, y postrados al pie del altar a fin de que les fuese propicio, y se mostrase enemigo de sus enemigos y contrario de sus contrarios, como dice la ley. Y de este modo, acabada la oración, habiendo tomado las armas y saliendo a una distancia considerable de la ciudad de Jerusalén, cercanos ya a los enemigos, hicieron alto. Apenas empezó a salir el sol, principió la batalla entre los 2 ejércitos, teniendo los unos, además de su valor, al Señor mismo, por garante de la victoria y del éxito feliz de sus armas, cuando los otros solamente contaban con su esfuerzo en el combate. Mas mientras se estaba en lo más recio de la batalla, vieron los enemigos aparecer del cielo 5 varones montados en caballos, adornados con frenos de oro, que servían de capitanes a los judíos. 2 de dichos varones, tomando en medio al Macabeo, lo cubrían con sus armas, guardándole de recibir daño, y lanzaban dardos y rayos contra los enemigos, quienes envueltos en oscuridad y confusión, y llenos de espanto, iban cayendo por tierra. Habiendo sido muertos 20,500 de a pie y 600 de caballería. Timoteo, empero, se refugió en Gázara, plaza fuerte, cuyo gobernador era Quereas. Mas llenos de gozo el Macabeo y sus tropas tuvieron sitiada la plaza 4 días. Entretanto, los sitiados, confiados en la fortaleza de la plaza, insultaban a los judíos de 1000 maneras y vomitaban expresiones abominables. Pero así que amaneció el 5.º día del sitio, 20 jóvenes de los que estaban con el Macabeo, irritados por tales blasfemias, se acercaron valerosamente al muro, y con ánimo denodado subieron por él. Y haciendo lo mismo otros, empezaron a pegar fuego a las torres y a las puertas, y quemaron vivos a aquellos blasfemos. 2 días continuos estuvieron devastando la fortaleza, y habiendo encontrado a Timoteo, que se había escondido en cierto lugar, lo mataron, así como también a Quereas, su hermano, y a Apolófanes. Ejecutadas estas cosas, bendijeron con himnos y cánticos al Señor, que había hecho tan grandes cosas en Israel, y les había concedido la victoria. Deo gracias.